El Señor bendiga a todos. Déselo fuerte a Cristo, amén. Cristo Jesús, el que hemos adorado en esta bella mañana. Él es digno de ser adorado, amén, por los siglos de los siglos, amén. Así que Cristo Jesús, Él es, amén, absoluto, amén, para todos nosotros, amén. Él lo llena en todo, amén, desde el principio hasta el fin. Él, amén, lo llena todo, amén. Así que Dios le bendiga a todos en esta mañana por estar en la casa del Señor, amén. Y doy gracias al Señor por el privilegio que se me da del poder compartir con ustedes la palabra del Señor, amén, ya que la palabra del Señor es la que nosotros nos habla, amén, nos corrige, nos instruye para que así nosotros cada día podamos ser mejores, amén. Así que vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Téngame paciencia unos 10 minutos, amén, y terminamos. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta a los Hebreos, amén. Y quería leer el 12, pero como estamos temprano todavía, vamos a leer desde el 11, porque lo que pasa es que si no, no vamos a entender lo que... Bueno, algunos ya entienden, pero hay otros de verdad que no van a entender. Entonces, vamos a leer todo del 11. Y para que todos participemos, yo les voy a leer uno y ustedes leen el siguiente hasta que lleguemos al 12. Amén. Y luego del 12 vamos a leer solo 3 en los cuales vamos a estar meditando. Amén. Así que vamos a empezar desde el 11, Hebreos capítulo 11. ¿Todos lo tenemos? Amén. Así que todos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice: amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero es imposible agradar a Dios, porque es necesario que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado de Dios para recibir su herencia sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno hiciese casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y por la arena innumerable que sale por la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios nos deja el sueño de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe al morir por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés creyó le voy a llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio y Cristo que los tesoros que tenía puesta vanidad en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y bien antiguo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad y destruyeron fuertes de batalla, y ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron imperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos al Señor. Eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, tuya la gloria, Señor, y tuya la alabanza, Padre. Gracias, Señor, por este grato privilegio, Señor, que tú nos concedes de esta bella hora, Padre, poder leer tu palabra, Señor. Te ruego, Padre, que tú uses mis labios, Señor,
para que podamos ser edificados por medio de tu palabra, Señor, ya que tu palabra, Señor, es una luz, Señor. Tu palabra, Señor, es una antorcha que alumbra en los lugares oscuros, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos instruyas por medio de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Toma el control, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. Solo que no se vayan a dormir. Amén. Aleluya. Así que quiero que meditemos esta preciosa mañana bajo el tema puesto los ojos en Jesús. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Ya que si nosotros ponemos los ojos en Jesús, amén, nosotros siempre seremos personas que tendremos siempre la victoria. Amén. Y el verso, ¿verdad?, que nosotros hemos leído, los versos que leímos atrás, vemos ahí nosotros esa gran nube de testigos que nosotros tenemos. Muchos, ¿verdad?, lo consideran y lo leen y solamente le llaman el salón de los héroes de la fe. Y es cierto que fueron hombres de los cuales lo que leímos dice que alcanzaron buen testimonio. Mas sin embargo, esa fe todavía no ha sido perfeccionada. Amén. Sino que aquí el único que la perfeccionó fue el autor y el consumador de la fe, que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahora, al meditar en esta palabra, uno puede entender y decir que verdaderamente todos nosotros somos tan débiles, tenemos tantos problemas, somos tan prontos quizás a que el enemigo nos pueda destruir, porque mucha gente cree de que solamente una persona que está al frente de un ministerio, es decir, un pastor, un evangelista, está presto para que el enemigo lo destruya. Mas sin embargo, toda aquella persona que ha decidido poner su mano en el arado ya se convirtió en una presa de Satanás. Mas nosotros sabemos de que Dios es quien está con nosotros. Y por eso todos nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Todos nosotros necesitamos la fortaleza del Señor. Todos nosotros debemos entender que somos tan débiles y que si no los agarramos del Señor o si descuidamos nuestra mirada de Dios, estaremos en graves problemas. Por eso a nosotros, a meditar en todos estos hombres de que alcanzaron buen testimonio, podemos decir, ellos van a ser nuestros testigos, no son nuestros ejemplos a seguir, sino que van a ser testigos que estarán ahí, porque su fe todavía dice que ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, pero no alcanzaron lo prometido. No quiere decir de que se van a quedar así, sino que ellos, ¿verdad?, tienen su galardón, pero que todavía su fe no ha sido consumada. Entonces nosotros, esta será la gran nube de testigos que nosotros tendremos. Por eso el escritor dice a los hebreos, por tanto, nosotros teniendo esta gran nube de testigos, o sea, ¿cómo nosotros vamos a tener una excusa si estos hombres que caminaron conforme a la fe alcanzaron buen testimonio? ¿Cómo nosotros podemos decir no se pudo? Si consideramos a Noé, podemos decir nosotros quizás a usar como una excusa, es que nosotros ya no pudimos servirte a ti, Señor, porque todas las personas se escarriaron y todos los corazones eran solamente de continuo al mal. Pero ya hubo un hombre de que dio testimonio de que sí se podía. Amén. Y que fue Noé. Tenemos un testigo ahí que no se puede. Tenemos, ¿verdad? Si a veces somos enviados a algo, ahí está Abraham, de que él dice que salió a una tierra que sin saber para dónde iba, pero creyó, amén, a la palabra del Señor. Él se fue y se mantuvo como viendo al invisible, como también Moisés. Que si nosotros, mucha gente quita su mirada de Dios y pone la mira en las cosas de esta tierra, pone su mirada en los bienes que posee, y ya su confianza dejó de ser en el Señor y empezó a confiar en lo que ahora tiene.
vemos ahí a este hombre llamado Moisés, de que él nació ahí y se creció como un príncipe de Egipto, mas sin embargo cuando fue ya grande, rehusó al ser llamado hijo de esa mujer. ¿Por qué? Porque él dice que se mantuvo como viendo al invisible. Él creyó de que era mejor servirle al Señor. Ahora, ¿usted cree de que en realidad vale la pena poner la confianza en el Señor? Vale la pena poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor. Y nosotros vemos acá de que esta gente cuántas cosas sufrieron, mas sin embargo se habla de que ellos alcanzaron buen testimonio. Por tanto, nosotros ahora tenemos una carrera que correr. Nosotros como cristianos tenemos una carrera que correr. Y en una carrera o en un camino, por así decirlo, nosotros no sabemos lo que pueda haber hacia adelante. Nosotros podemos tomar un camino de aquí a otro estado y nosotros simplemente ponemos la dirección y decimos en tantas horas llegamos allá. Pero no sabemos en ese lapso de camino qué cosas puedan ocurrir. Y nadie tampoco se percata en decir, bueno, nadie quiere pensar de que algo malo le va a pasar. Pero a veces, por las circunstancias, pasan estas cosas. De igual manera nosotros en el caminar en la fe del Señor, a veces nos encontramos con muchas dificultades, pero nada de eso puede apartarnos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una carrera y que debemos de correrla legítimamente, porque no podemos correr la carrera creyendo de que todo está bien y nosotros no nos examinamos a nosotros mismos y entendemos y decimos verdaderamente nosotros estamos en peligro, y si nosotros no nos agarramos del Señor, el diablo nos va a hacer pedazos, porque nosotros humanamente no podemos hacerle frente al enemigo, sino simplemente con la ayuda del Señor. Entonces con nosotros lo podemos todo. ¿Eh? Así que quiero que me acompañen a la segunda carta, amén, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces la carrera que nosotros estamos corriendo, debemos de correrla conforme el Señor quiere que nosotros la corramos. Por eso es necesario que nosotros pongamos los ojos en Jesús, que pongamos los ojos en sus enseñanzas, porque mucha gente simplemente quiere correr la carrera, pero sin saber, digámoslo en lo terrenal, el reglamento que hay en una carrera. Solamente quieren entrar a la carrera y entrar y vamos para adelante. No hay que esperar y investigar cuáles, ¿verdad?, son las reglas de que se requiere para poder correr. Porque no sea que después lleguemos ya todos cansados y corrimos mal la carrera, porque no escuchamos las instrucciones. Entonces, en esta carrera, nosotros debemos de preguntarle a Dios a través de su palabra cómo nosotros debemos de correrla. Y acá el escritor dice, por tanto nosotros despejémonos de todo peso y del pecado. ¿Verdad? ¿Qué es despojarnos cuando nosotros, amén, nos quitamos? Por ejemplo, ya venimos a la iglesia a veces con frío, cuando venimos acá, nadie nos dice que nos quitemos el jaque, sino que empezamos a sentir de que ya se está poniendo caliente y uno se despoja de todo eso para poder estar libre. De igual manera, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, venimos con tantas malas costumbres, pero llega el tiempo donde siente de que esas cosas ya no son necesarias y empiezan a despojarse de ahí porque le estorban en su caminar en el Señor. Entonces, nosotros estamos corriendo esta carrera y no es a nuestra propia idea, sino que debemos de preguntarle a Dios cómo correr esta carrera, porque si no, los que vamos a sufrir somos nosotros mismos, porque no estamos corriendo la carrera como debe ser. Despojarnos del pecado que nos asedia, porque todos nosotros por naturaleza somos pecaminosos, somos pecadores por naturaleza. Lo único que Dios, amén, nos ha limpiado del pecado, de la muerte, y ahora nosotros tenemos al glorioso Espíritu Santo que nos ayuda, amén, porque a veces ni sabemos pedir como conviene, pero Él es quien nos ayuda, amén. Entonces necesitamos despojarnos
Despojarnos es verdad, quitarnos todo aquello que nos estorba para poder correr libremente la carrera. Amén. Para que después, cuando termine la carrera, la palabra dice que habrá gente que reclamarán cosas de que no se las merecen. Allá dirán ellos, Señor, pero si nosotros te servimos, no, pero es que no preguntaron cómo era la cosa. No investigaron antes de correr. Entonces nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y por eso es que siempre nosotros debemos de poner los ojos en Jesús. Porque como les decía, mucha gente llega a una iglesia y simplemente empieza a poner la mirada en los demás, simplemente cómo alguien se conduce y quiere aprender de él, y a veces es bueno, pero no es el todo de poner su confianza. Muchas ponen la confianza en el pastor, entonces, y no se puede de esa manera. Tiene que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Que Él es fiel. La fidelidad de Dios. Eso, ¿verdad? Es algo de que Dios tiene. Entonces, pero los hombres fallamos. ¿Cuántas congregaciones se han hecho un relajo, le voy a decir? Porque el que estaba ahí como pastor cometió algo, y como la mayoría de la gente confiaba en él, ahora todos se fueron. Ahora todo es un problema, que yo me fui porque pasó aquello. Y siempre hemos estado ahora, por eso más que nunca ahora nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesús. Aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque hayan enfermedades, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando. Porque el enemigo quiere a nosotros estorbarnos. Quiere estorbarnos. Si empezamos a caminar, nos empieza a tirar piedras. Quiere distraernos para que nuestra mirada no esté. Imagínese usted una persona que salga manejando ahí y toda distraída y no pone atención. Rápidamente se va a ir a estrellar por ahí. Entonces, si nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a tener grandes problemas. Si no, preguntémosle al apóstol Pedro, amén, que este hombre, cuando dice que Jesús venía de orar y ellos estaban en aquel barco metidos allá, y Jesús empezó a caminar sobre el mar y de repente lo mira y dijeron, un fantasma viene ahí. Y Pedro, ¿verdad? Él tuvo, ¿verdad? El valor, le voy a decir, que Jesús le dijo, no tengan miedo, yo soy. Entonces, si de verdad eres tú, pues yo quiero ir ahí donde tú estás. Entonces dice que él se encaminó y pues ven, y fue a aquel lugar. Mientras él caminaba, pues él iba, dice la palabra que habían fuertes vientos y la barca era golpeada porque el viento era contrario. Mas sin embargo, Pedro caminó sobre las aguas, pero de repente empezó a ver la tormenta, empezó a ver a sus alrededores y empezó a hundirse. Amén. Pero aparte de eso, lo que me llama la atención a mí, de que él puso los ojos en Jesús, caminó para allá, pero cuando se empezó a hundir, no le gritó a sus compañeros de que lo fueran a sacar, sino que él le dijo, Señor, sálvame que perezco. Aleluya. Señor, sálvame que me estoy muriendo. Y a veces, ¿verdad? Llegan tantas dificultades, enfermedades, muchas veces. Y a veces las personas, ¿verdad? Como seres humanos tendemos a afligirnos, pero debemos de poner la confianza en el Señor. Debemos de poner siempre la confianza en el Señor y pedir al Señor, y Él va a obrar a su debido tiempo. Nosotros hace poquito estuvimos pasando un proceso con mi papá de que estuvo bien quebrantado de salud, de que nosotros, ¿verdad? Pues como digo, las estadísticas no mienten, y nosotros dijimos de que pues ya pues estaba más para allá que para acá, como decimos nosotros. Entonces, y mi mamá simplemente las palabras que le dijo a él, bueno, si algo que usted tiene que arreglar, arréglalo, porque aquí no se sabe, la cosa no es un juego. Y estábamos, ¿verdad? De que ya no iba a dejar de existir, y estuvo a punto y se puso bien grave. Pero nosotros le clamamos al Señor y que se hiciera la voluntad del Señor. Y llegó a punto de que pues él nunca me ha hablado así, pues dije yo, pues ahora sí creo que, porque él le mandó un mensaje de que, ¿verdad? Prácticamente despidiéndose. Entonces yo me preocupé, pero empecé a pedir al Señor. Pero Dios se glorificó en él de una manera especial cuando nadie esperaba
Cuando ya todos ya habíamos dicho, bueno, ahora ya estuvo. Pero fue ahí donde Dios se glorificó. Gloria a Dios. Y ahora pues está sano, amén. Y ese es el motivo. Es un motivo de gozo y también de estar agradecido con el Señor. Y a veces no entendemos las cosas de Dios. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor y que se sanara, y cuando dijimos de que, bueno, que se haga la voluntad del Señor, y ya estar consciente de que ya no se podía hacer nada más. Y fue ahí donde Dios se glorificó. Entonces a veces nosotros que ya no vamos a entender, pero las cosas las vamos a entender después. A veces no entendemos en el proceso, no entendemos las cosas, pero Dios quiere que nosotros experimentemos el poder de Dios, amén, en nuestras vidas, que nadie nos venga a contar, sino que nosotros mismos experimentemos. Así que cual sea el problema, cual sea la dificultad que usted está pasando, ponga sus ojos en Jesús, que Él es el único que no falla, Él es el único que nos entiende. Y imagínense ustedes de que el enemigo, como les decía, cuando empezamos un camino, él empieza a tirarnos piedras, a tirar de todo, para distraernos. Venimos a la iglesia y empieza a tirar de todo para que nosotros no adoremos libremente al Señor. Pero si nosotros nos despojamos de todo eso, vamos a poder correr la carrera con paciencia. No es fácil, a veces nosotros venimos y decimos, no es fácil para mí, no es fácil para todos, no es fácil. Pero lo importante es que nosotros debemos, si esto fuera de todos, pues todo el mundo sería salvo. Pero la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Imagínate que mucha gente, ¿verdad? Por ejemplo, con los pastores, dice, es de que, y va queja por acá, queja por allá, un problema por acá. Y imagina todos nosotros, somos un problema. Todos nosotros tenemos diferentes cosas, diferentes caracteres. Entonces, ahora un pastor tiene que luchar con todo eso, con todos nosotros. Entonces no es fácil, y aparte de eso tiene que seguir poniendo su mirada, porque si pone la mirada en todos nosotros, todo va a fracasar. Pero por eso nosotros debemos de poner la mirada en Jesús. Ni siquiera nosotros mismos debemos de poner nuestra mirada, porque yo meditaba en el apóstol Pedro de que cuando él le falla al Señor, y es bien difícil el fallar de esa manera, de que él le dice, bueno, esta noche yo es necesario que sea entregado en manos de pecadores y me van a crucificar. Y entonces le dice él, me agarran a mí y todos se van a ir, todos me van a dejar. Aunque todos se vayan, pero yo voy a estar ahí. Yo no me voy a ir, y te lo juro que yo no me voy a ir. Y firme ahí. Y él para ahí, no, le digo, si antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú ya me habías negado 3 veces. Y fue de esa manera. Él hasta maldijo, blasfemó, que él no conocía a ese hombre. Y luego cuando el gallo canta, pues él reacciona y dice, verdaderamente falló. Imagínense qué tristeza en su corazón. Y había 2 personas que habían fallado. Estaba Judas y estaba Pedro. Los 2 habían fallado. Pero lo bonito es de que lo que dice Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, de que la tristeza del mundo, amén, la tristeza del mundo produce muerte. Mas la tristeza, amén, de que es verdad, cuando nosotros le fallamos al Señor, eso produce vida, porque le fallamos al Señor y nosotros produce en nosotros un arrepentimiento, amén, genuino. Pero el de Judas no fue ese arrepentimiento. El de Judas sintió arrepentimiento y fue a tirar las monedas allá que no quería saber nada. Y entonces su mismo dolor lo llevó a quitarse la vida. Sin embargo, vemos a Pedro que le falla a Dios, le falla a nuestro Señor Jesucristo, pero él sigue después caminando. Él sigue, amén, caminando y poniendo su mirada en Jesús. Amén. Y entonces él dice, para vosotros los que creéis, Jesús es precioso. Esa piedra angular, amén, que para muchos la han dejado por un lado, para nosotros han ido a ser la cabeza del ángulo, amén, la piedra principal. Entonces nosotros debemos de poner nuestra mirada en Él, aunque hayan de todo, poner nuestra mirada en Él. Ni en nosotros mismos. Si Él hubiera puesto su confianza en Él mismo, o hubiese puesto su mirada en Él, decir, verdaderamente yo fallé, así que no me merezco nada, y Él mismo se hubiese enjuiciado como lo hizo Judas. Mas sin embargo, Él tuvo una oportunidad más. Y a veces nosotros ponemos nuestra mirada en nosotros mismos. Entonces es bien difícil cuando la persona pone la mirada
en lo que Él hace, en lo que Él quiere. Entonces, nosotros debemos de poner la mirada en Él, porque Él es el único que no falla. Amén. Hay gente que cuando ellos predican creen de que estuvo bien porque ahora yo prediqué. Eso es poner la mirada en uno mismo. Que cuando yo no canto no se siente nada. Que cuando yo no toco no se siente nada. Que cuando yo toco la guitarra, eso es poner la mirada. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios es que pone su nosotros. Y de ahí todo lo malo entonces es de nosotros, porque nosotros somos malos. Y Jesús fue bien claro que nadie es bueno. Cuando se le acercó aquel joven rico, le dice, maestro bueno. Y le dice Jesús, considerándose como un hombre, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si nadie es bueno, sino solamente Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos algo malo, entonces sí lo hicimos nosotros, porque nosotros hacemos las cosas mal. Pero todo lo que hacemos bueno es porque Dios ha puesto en nosotros ese querer, como también el hacer. Por eso a mí me encanta la humildad que tenía el apóstol Pablo, porque cuando a él lo ponían en la lista de los apóstoles, decía, yo soy el último. Y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, como un abortivo. Porque antes no ve que yo era perseguidor de la iglesia de Jesucristo y blasfemaba y dije tantas cosas, pero las dije en ignorancia. Por eso fui llamado a misericordia. Y cuando lo ponían en la lista de los pecadores, decía palabra fiel y digna de ser recibida por todos ustedes. Que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, eso es humildad, en reconocer de que todos nosotros somos pecadores y que necesitamos siempre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros no podemos despegar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque nos vamos a perder, nos vamos a extraviar si nosotros dejamos de poner la mirada en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nosotros debemos en todo tiempo mantener siempre ahí, porque el enemigo tira dardos para que nosotros dejemos de alabarle a Él, para que nuestra mente se empiece a llenar de otros pensamientos y ya no sea el mismo de antes. Y empecemos nosotros a perder, amén, aquel deseo de leer la palabra, aquel deseo de orarle al Señor, aquel deseo de servirle a Él con integridad. Y es ahí, como decía nuestro hermano Daniel de hoy, de que el enemigo quiere callarnos la boca, quiere ponernos una cosa, otra cosa, para que nosotros dejemos de adorarle a Él, amén, ya que Él siempre ha querido que le adore. Entonces, todos estos testigos que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nosotros nos paramos a la par de ellos, digo, nosotros quedamos pequeñitos, amén, a la comparación de estos hombres. Cómo se pararon, cómo se paró Abraham, cómo se paró, amén, Moisés, y cómo se pararon todos estos hombres, amén, y se mantuvieron, amén, firmes. De esa misma manera nosotros debemos de pararnos en estos tiempos, porque estamos en tiempos muy difíciles y cada vez las cosas se ponen más fuertes, cada vez la guerra se pone más fuerte, y donde nosotros debemos de pararnos bien. Y a veces pasan cosas en nuestra vida, mas nosotros no entendemos. Como le pasó a José no entendía, amén, del mismo que habló acá. José no entendía cuando sus hermanos lo vendieron y lo llevaron a aquel lugar y como un esclavo, y decía, pero ¿por qué me hicieron esto? Y él no se puso a reclamar de que por qué mis sueños y lo que yo soñaba no era esto, y por qué todo lo que me pasa si mis mismos hermanos me entregaron, me vendieron. Él no hizo eso, sino que él guardó su corazón, y en él dice que había un espíritu diferente, amén, que aún llegaba a la cárcel y ahí hallaba gracia, amén. Tiempo después él entendió. Por eso Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, amén. Todas las cosas, si quieren busquémoslo, Romanos capítulo 8, verso 28, amén, porque en el momento no entendemos a veces las cosas, a veces no entendemos por qué la enfermedad, por qué los problemas, por qué la pobreza, a veces no se entiende, pero después se puede entender. Por eso fue el que el Señor me permitió pasar por estas cosas a mí, y después decimos gracias a Dios, porque Dios permitió que yo pasara por ahí para ahora yo soy una persona diferente, amén. ¿Alguien lo encontró? Amén. Léalo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, hasta después que nosotros entendemos
que por qué pasamos esas cosas. Porque es necesario, amén, de que nosotros pasemos por esas pruebas para que nuestro carácter, nuestra fe sea diferente a los demás. Por eso es de que muchos entran y luego con se van porque hay un problemita. Si allá también que estaba, allá no tenía ningún problema, solo entra y ahora ya empiezan los problemas. Porque el enemigo empezó a tirarle piedras porque usted ya entró al camino y era necesario que usted se afirmara más y que viera que era la voluntad perfecta para Dios, para nosotros, amén, que Dios ha planeado ya para que nosotros andemos en ella. Entonces, pero nosotros necesitamos poner siempre los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que despejémonos de todo peso de pecado y corramos con paciencia. Esto es con paciencia, amén, seguros en lo que vamos caminando. No es de que esto vamos nosotros arrebatados, sino que es tranquilo, conforme al tiempo de Dios, corriendo la carrera con paciencia, seguro en lo que vamos haciendo y caminando así para adelante, amén. Pablo decía, yo no pretendo haber alcanzado ya todo, pero una cosa hago, olvidándome de todo, amén, y prosigo hacia adelante, porque yo lo que quiero es agradar a Dios, yo lo que quiero es ser igual como Jesucristo. ¿Y cuál es el fin que yo quiero? Es verle un día a mi Señor. Entonces todos nosotros debemos de analizar lo que acá dice el escritor. Dice, y corramos con paciencia, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Imagínense que me gusta ahí, ¿verdad? Esta expresión, muchos dicen que quién lo escribió y a quién se lo escribió y quién era, y todavía no se sabe quién fue el escritor. Lo importante es lo que aquí se dice. Y dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo siempre me he analizado de que cómo fue que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a cumplir el plan y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros debemos de poner la mirada en Él, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y no fue fácil para Él, no fue fácil desde niño, no fue fácil para Él venir a este mundo y ser Dios y a la vez, ¿verdad?, ser como nosotros, sentir todo lo que nosotros sentimos, dolor, hambre, amén, y tantas cosas que nosotros pasamos. Él también las experimentó. Y llegó el momento de que Él tenía que ir a cumplir el propósito de Dios, a concluir. Y dice que estando en ese momento, Él sintió angustia en su corazón. Cuando Él estaba ya orando, sintió angustia. Le dijo al apóstol, mi alma se siente angustiada hasta la muerte. Me siento angustiado. Y fue y oró al Señor por 3 veces, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero llegó el momento de que Él se tuvo que encaminar. Y nosotros, ¿verdad?, cuando éramos niños nos ponían en películas y ver todo lo que Jesús le pasó o pasó por amor a nosotros. Pero la palabra ahí me dice, y yo puedo entender, y a veces uno se quebranta al saber esto, saber de que Jesús, cuando Él iba para ese lugar, Él iba con gozo. Aleluya. Aunque todo lo que le hicieron no fue fácil, pero Él iba gozoso. Dice que menospreció todo lo que le podía haber hecho e iba gozoso. ¿Y por qué iba tan gozoso nuestro Señor Jesucristo? Porque Él sabía de que ese sacrificio, con ese sacrificio lo iba a comprar a usted y a mí. Con ese sacrificio nos iba a rescatar a todos nosotros del pecado que estaba sobre nosotros. Y por eso es de que nosotros debemos de poner la mirada en Él. Y Él caminó por ese lugar el cual se le llama la Villa Dolorosa, y se encaminó disfrutando todo lo que le podían hacer, porque sabía de que esos sacrificios iba a valer la pena. Sabía que ese sacrificio nos iba a redimir del pecado a todos nosotros, amén. Entonces por eso nosotros debemos de poner la mirada en Él. Dice que cuando le vieron, algunos le dieron vinagre con hiel para poder de alguna manera, como alguien le pone anestesia a alguien, para de alguna manera él no sintiera tanto dolor. Pero dice que lo probó y no quiso gustarlo, porque Él quería, amén, disfrutar. Él quería, amén, llevar todo el peso de pecado sobre Él para que no hubiera ninguna excusa. Por eso cuando Él estaba allá en la cruz y ya le entregó todo, dijo, consumado es, hecho está. Él hizo todo por amor hacia nosotros. Él sufrió, Él se hizo maldito por amor a nosotros. Él
Él se entregó en totalidad por amor hacia nosotros. Por eso me encanta cuando el escritor dice, el apóstol Pablo, dice de que si hay alguna persona que sea bueno, dice que es probable que tal vez alguien se arriesgue a decir, yo pongo mi vida por esa persona porque es una persona buena. Y yo voy a poner mi vida por él porque él es una persona de buen testimonio. Mas sin embargo, dice que nosotros todos éramos malos y Cristo entregó su vida por amor hacia nosotros. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, amén, el cual se entregó por cada uno de nosotros, amén. Y a veces nosotros se nos olvida el sacrificio. Y acá el escritor nos recuerda y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción. Consideremos, analicemos todo lo que él sufrió por amor hacia nosotros. Y a veces nosotros no queremos sufrir nada en este camino. Queremos que este camino es el camino de rosa y que todo está bien y todo va caminando tranquilo. Y cuando llegan las dificultades, llegan los problemas, llegan las enfermedades, llega de todo, no queremos sufrir. Nos pasa como aquel pueblo, cuando ya llegaron, la tierra realmente es bonita y todo lo que se ha dicho es precioso. Miren el fruto que hay de ella, pero están los gigantes. Allá hay tanta gente que nosotros a la par de ellos nos mirábamos como langostas. Entonces el pueblo no quiso, el pueblo se afligió, no, mejor designemos un líder y volvámonos para Egipto. Si esta gente dice que si realmente eso hubieran querido, tiempos hubieron demasiado, tiempos tuvieron suficiente para volverse atrás, mas ellos habían puesto su mirada en aquella ciudad cuyo arquitecto y hacedor se llama Jehová Dios de los ejércitos. Entonces nosotros, amada iglesia, no quitemos sus ojos de nuestro Señor Jesucristo, no quitemos los ojos de Él. Los tiempos se siguen poniendo más difíciles, tantas cosas vienen, pero nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. No quitemos nuestra mirada de Él, sino que mantengámonos como se mantuvo Moisés, dice, como viendo al invisible. Se mantuvo en él ahí, firme, confiando en el Señor. Y todos estos hombres, Abraham, dice que ese hombre se mantuvo firme cuando fue probado por Dios y Dios le ofreciera a su hijo en sacrificio para que se lo diese a él. Y muchos dicen de que él iba pensando de que Dios iba a poner algo para que no matara a su hijo. Pero sin embargo, la Biblia dice de que él iba seguro a lo que iba a hacer. Él ya iba seguro a lo que iba a hacer. Porque cuando él le decía a su hijo, Dios proveerá. El hijo le decía, papá, tenemos la leña, está el fuego, pero ¿y el portero? Dios proveerá. Pero él sabía a lo que iba. Abraham sabía lo que iba y ya lo iba a matar porque Dios se lo había pedido. Pero él ya y en su mente tenía de que Dios era poderoso para resucitarlo aún de entre los muertos. Donde en sentido figurado es que lo volvió a recibir. Entonces nosotros debemos, amar, y vale la pena que nosotros nos esforcemos y nos mantengamos siempre, pase lo que esté pasando, mantengamos nosotros como viendo al invisible. A veces nosotros, ¿verdad? Como le decía, por las enfermedades o tantas cosas que va, tal vez problemas en el matrimonio, problemas, ¿verdad?, con otra familia, problemas con cualquier cosa, pero sobre todo ponga sus ojos en Jesús, ponga su confianza en el Señor y que nadie lo va a apartar de Él. Nadie lo va a apartar de ahí si usted se mantiene. Alguien me contó en una ocasión de que le preguntó a un viejito, le dice, ¿cómo ha hecho usted para mantenerse hasta esta edad y todavía sirviéndole al Señor? Sencillo, mi hijo. He tratado de manera de no apartar los ojos de Jesús. Me he mantenido ahí y aquí no me he perdido. Si nosotros nos mantenemos ahí, no nos vamos a perder. Siempre, amén. Porque sabremos a dónde ir. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos en los momentos difíciles cuando no tenemos de ir? Vamos al Señor y le pedimos al Señor. Y a veces parece que no está solucionado nada, pero ya nosotros, amén, hemos sentido nuestra tranquilidad en nuestro corazón porque le hemos pedido al que lo conoce todo, amén. Entonces nosotros mantengámonos así, como viendo al invisible, amén. Amén, que no nos cansemos hasta desmayar, que no desmayemos por cosas pequeñas, hermano. Imagínate cómo vamos a quedar nosotros delante de estos testigos si nosotros por una cosita mínima nos apartamos de la gracia del Señor, dejamos la gracia del Señor, rechazamos la gracia del Señor por una cosa mínima. ¿Cómo quedaremos nosotros enfrente de estos grandes hombres? Amén. Nosotros no tendremos excusa. Por eso nosotros en estos tiempos difíciles
suframos también lo que tengamos que pasar. El apóstol Pablo decía a Timoteo, sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. ¿Por qué? Porque llega el tiempo donde la gente ya no quiere escuchar, ya no quiere saber nada, y ahora a la iglesia que quiere hacer algo, entonces lo critica. Porque siempre pasa eso. Cuando alguien quiere hacer las cosas bien, ahí está alguien que lo está criticando. Que por qué, que eso no se hace así, que eso es de otra manera. Entonces, no se puede trabajar así. Nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos a quién le servimos. Y por eso nadie lo puede apartar. Usted tiene que estar seguro de lo que está haciendo, estar conforme a la palabra, y lo que los demás digan, no le ponga cuidado. Usted manténgase usted bien, como viendo al invisible. Quiero que leamos 2 Timoteo, capítulo 4. Bendito Señor. 2 Timoteo, capítulo 4. Del 3 en adelante, al 7, al 8, perdón. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, gracias. Entonces estos tiempos están pasando. Tiempos donde ya nadie quiere sufrir ni la mínima cosa. Y no consideran lo que Jesús hizo, de que Él lo entregó todo por amor a nosotros. Entonces habla de tanto amor y amor, pero un amor que hablan, pero saber qué amor hablarán. Sino que este es el verdadero amor, de que Cristo entregó su vida por amor hacia nosotros. Él entregó su vida por amor hacia nosotros. Y a veces no queremos sufrir, la gente no quiere sufrir la sana doctrina, que es pesado, que esto no, que es un problema, que así no se puede, que ahora los tiempos han cambiado, pero la palabra seca de la hierba, marchitas de la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Los tiempos van cambiando, las cosas van pasando, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Y esto no cambia, amén. Los hombres es que cambian, los hombres que quieren hacer las cosas de otra manera. A Pablo dijo, y ciertamente un ángel del cielo os anunciará un evangelio diferente. No es que haya otros, pero hay unos que quieren cambiarlo. Mas si alguien enseña otra cosa, o sea, aún yo mismo, tal sea anatema. Aleluya. Porque la palabra del Señor, amén, ella no cambia, sigue siendo la misma. Amén. Nosotros es que debemos de apegarnos a ella. Si un día queremos ver al Señor tal y como Él es. Así que corramos la carrera con paciencia. Imagine el apóstol Pablo, ella un anciano, ya había corrido la carrera, ya estaba a punto de ser, amén, sacrificado, y no le iban a cortar la cabeza porque andaba robando, andaba haciendo cosas de que no eran, sino por andar haciendo la voluntad del Señor. Entonces él estaba contento, satisfecho de que ya había corrido la carrera. Imaginen que nosotros lleguemos así a ese momento de estar tranquilos, esperando, como muchos lo hacen, de que ya llega el tiempo, de que ellos sienten de que ya van a dejar de existir en esta tierra, pero están gozosos porque van a ir a un breve dormir para un eterno despertar. Amén. Eso es glorioso, que nosotros mantengamos esperanza así. Así que nosotros debemos entender que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo es lo esencial para nosotros. Amén. Jesús, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el agua de vida, es el pan de vida. Amén. Él es la luz que nosotros nos alumbra. Así que Él es el camino y Él es la verdad. Y si Él es la verdad, todo lo demás es mentira. Amén. Nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor y no aparte los ojos de Jesús. Mantengámonos, amén, como aquellos hombres se mantuvieron, porque ellos son nuestros testigos. Amén. Si nosotros no nos paramos como viendo al invisible, tendremos problemas después. Nos acercaremos al Señor, amén, como aquel, y diremos, nosotros hicimos tantas cosas, ustedes nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros cada día sigamos corriendo la carrera con paciencia. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto es lo poco que yo tenía. Así que sigamos adelante confiando en el Señor. Así que confiando en nuestro pastor.